Vamos a ver a través de esta porción de las Escrituras que Romanos va a hablar de tres tipos de personas. Primeramente, vamos a Mateo 7, 13 y 14. 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan. En este versículo habla de dos caminos. Un camino es bien ancho y el otro es angosto. Y cuando nosotros como seres humanos piensen en diferentes tipos de caminos y en carreteras y diferentes caminos que hay en el mundo, y si tuvieran que llegar a algún lugar, si había una carretera derecha con buen pavimento y sin huecos y baches, pero si tuviera otro camino que daba vueltas lleno de baches y duro de ir por ahí, ¿en cuál camino irían? Escogeríamos lo más fácil, lo más derecho, lo más ancho. Pero en la vida espiritual, la vía correcta es la vía de Dios. La humanidad inventa caminos para llegar a Dios. Y parecen anchos y fáciles. Pero al fin de todo queremos escoger el camino correcto. Y muy pocos lo hallan, como hemos visto aquí en este versículo. Ahora, vamos a pensar del primer grupo de personas que se mencionan aquí en Romanos. Vamos a leer Romanos 18, 1:18 al 31. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Primeramente tenemos aquí el pecador inmoral. Es un grupo de gente que está pasando por el camino ancho, pero esa carretera termina en destrucción. Pero también vamos a aprender luego del pecador moral, y que el pecador moral termina también en la misma destrucción. Por último, vamos a aprender del pecador religioso, que termina también en el mismo lugar. Todos van en el camino ancho que lleva a la destrucción.
En este camino, voy a comentar aquí, tenemos 3 carriles, ¿verdad? Uno puede estar en carril inmoral. Y a veces pensamos que si uno cambia al camino moral, que está más cerca de Dios, cuando en realidad puede ser mucho más lejos de Dios, porque Él por sus propios esfuerzos se ha cambiado. Él no necesita a Dios. Ahora es persona, es pecador moral. Luego uno puede pasar de ser pecador moral para ser pecador religioso. Ahora va a la iglesia, ahora da el diezmo, ahora canta, ahora da testimonios. Pero es un pecador, no ha creído en Cristo. Ha cambiado carriles, pero está yendo en la misma dirección. El hecho de cambiar carriles no te ayuda a nada. El único que nos ayuda es salir completamente del camino por la fe en Cristo y ser salvo por la gracia de Dios. Vamos a aprender de esos otros 2 carriles más luego en el estudio. Tenemos primeramente que la condenación de Dios cae justamente sobre el pecador, o sea que el pecador inmoral se encuentra justamente bajo la condenación de Dios. Todos nosotros conocemos gente así, ¿verdad? Conocemos a vecinos o conocidos que no les importa nada a Dios. Jaime estuvo hablando de la evangelización que hacemos en el mercado. Hay negocios en toda la calle y nosotros ponemos ahí una carpa también. La gente viene y les compartimos el evangelio ahí en la calle. Me acuerdo de un hombre que era de este tipo, de persona. Él en realidad era antes un pecador religioso y dejó esa vida de ser pecador religioso y llegó a ser una persona totalmente inmoral que no quería tener nada que ver con Dios. Era sacerdote en la Iglesia Católica, pero ahora es homosexual viviendo con otro hombre en la homosexualidad. Él se sentó conmigo y otra persona de otra iglesia. Durante toda la presentación del Evangelio, él se burlaba de la palabra de Dios, riéndose de las Escrituras. No creía que Cristo era Dios. Creía que lo que él hacía en ese momento era bien. Y él quería destruir nuestra fe por medio de sus acciones en ese momento. Pero por último salió enojado. Seguramente estaba convencido, o sea, bajo la convicción del Espíritu, muy profundamente en su vida, por su pecado y su manera de vivir contra Dios. Vamos a leer versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primeramente, esta es una carta que Pablo escribió a una iglesia. ¿Cómo empezarían una carta a una iglesia? Él comenzó con salutaciones y con motivos de oración, pero quería aclararles el Evangelio. Pero en escribir una carta, ¿cuándo escribirían una carta así de dar hola, saludos? Dios les va a castigar. ¿Cuándo empezarían una carta de esa forma? Nunca, casi, pero Pablo empieza así. Pero él era deseoso de aclarar el Evangelio. Y aquí empieza el Evangelio, con la ira de Dios. Vamos a hablar de la ira de Dios. No es un enojo como tenemos nosotros, donde nosotros de repente sacamos palabras duras. Ese tipo de enojo es pecado. Enojo contra tu hermano o contra otro. Pero la ira de Dios es diferente. Es una
indignación contra el pecado. And it's a deserved punishment. Es un juicio merecido por el pecado. And we will see later that all of God's wrath has not been revealed yet. Y vamos a ver que toda la ira de Dios no se ha sido revelado y derramado todavía. We know that God's a loving God. Sabemos que Dios es un Dios de amor. 2 Peter 2:3 Segundo de Pedro 2, 3 y 9, al 9. says that God doesn't want anyone to perish. 3:9 dice que Dios no quiere que ninguna perezca. Let's look at an example of the wrath of God. Vamos a ver un ejemplo de la ira de Dios. Levítico 10, 1, 2, 3. Levíticos 3, 1, 2, 3. Dice, Dios había puesto un tabernáculo para los israelitas. Y él tenía un sistema cierto de cómo funcionaba todo. Tenía que haber sido hecho perfecto. Animales fueron sacrificados y la sangre fue derramado. Demostraba que el castigo del pecado es muerte. Y era un señal de lo que Cristo iba a hacer algún día. Tenemos aquí a dos de los hijos de Aarón. Pensaban que, bueno, pero sería lindo hacer algo diferente. Eran sacerdotes en el tabernáculo. Ellos pensaban que vamos a hacer las cosas un poco diferente. Aunque Dios es santo, quizás le va a gustar lo que le vamos a ofrecer. Pero vamos a ver lo que sucede. Si su ofrenda... ¿Quién? Perdón, 10. Capítulo 10, 1, 2 y 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Ellos quebraron la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Dios es santo y la humanidad no puede acercarse a Dios a su manera. Fueron matados al instante por la indignación justa de Dios. Era simplemente porque habían quemado una cosa diferente delante de Dios. Pero así funciona la santidad de Dios. Tiene que seguirlo, como Dios dice. Y si la santidad y la ley de Dios se rompen, su ira tiene que aparecer. Otro ejemplo es el diluvio. En el diluvio, Noé comenzó haciendo un arca. Y era predicador de justicia. Y él vio todo lo que sucedía. Y vio el pecado. Y ellos vieron el arca. Pero ya que cerró Dios la puerta, Dios acabó con el pecado de afuera, los pecadores. Y tenemos otro ejemplo ahí de la ira de Dios. Pero Dios sabe que el corazón del ser humano es perverso en lo más profundo. Si Dios era simplemente un Dios de ira, debería de haberle acabado con Noé también.
pero también es un Dios de amor y justicia. También. A la vez. Entonces ahí tenemos un ejemplo de la ira de Dios. La causa de la condenación es porque el pecador inmoral impide la verdad. En cada tipo de persona vamos a aprender algunas cosas acerca de la verdad. Este grupo de gente ignora la verdad. Una vez conocían la verdad. O sea, en la humanidad, en la historia del mundo, después de Adán y sus descendientes, desde ese entonces todo el mundo ha tenido oportunidad de saber quién es Dios. Por medio de la creación se puede ver que hay un Dios, un creador. El primer grupo ignora la verdad. Y el pecador moral usa la verdad, pero él da juicio sobre los demás, pero no se juzgan a sí mismo. Y el pecador religioso tienen la verdad en mano, y por tener la verdad en mano se piensan especiales, son orgullosos. Estas son las verdades que impiden. 1:18, Romanos 3:18 o 1:18. 18 y 19 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. El primer impedimento de la verdad es la impiedad. Es pecado que está en contra de Dios. Cualquier cosa que se opone a su carácter o a su existencia impide a la verdad. Como los hijos de Arán, que fueron en contra, que se oponieron a la verdad revelada de Dios. El segundo impedimento. Detienen esto, la injusticia. O sea que la injusticia. Es decir, pecado contra otros seres humanos. Es pecado que desafía los mandamientos de Dios y así impide a la verdad con la injusticia. En versículo 19 también dice, porque los que de Dios se conocen les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La tercera cosa que impide a la verdad es la negación de la verdad. Hecha a propósito, impide a lo que es obvio, lo que se puede entender fácilmente de la verdad de Dios. Como aquí en el cuadro aquí. Esta gente es una gente que trata de poner abajo, de empujar a un lado a la verdad. No quieren ver la verdad. Lo ponen a un lado, la ponen a un lado. And this denial is, as verse 20 says, it's clearly seen in creation.
Y impedimento de la verdad es impidiendo algo obvio en la creación. We see his invisible attributes, Podemos ver los atributos invisibles de Dios. his eternal power, Por ejemplo, su poder eterno, and his divine nature. su divino naturaleza. These invisible things of God, Estos atributos invisibles de Dios. this verse says, Este versículo through nature. dice que se pueden ver a través de la naturaleza, en la creación. They have no excuse. Están sin excusa. Okay, and then number 2, we have the correctness of God's condemnation of immoral sinners. They reject the truth. Tenemos aquí la merecida condenación de Dios sobre los pecadores inmorales. Rechacen la verdad. So it gets worse. They don't just deny the truth, it continues to No solamente impiden la verdad, pero ahora estamos viendo que se está poniendo peor. Rechacen. God has a right to reveal his wrath against this group of people. Tiene derecho Dios revelar su ira en contra de esta gente. Because the previous verse shows that they have no excuse. Porque el versículo anterior dice que no tienen excusa. They've seen what is made. They've seen Han visto lo que ha sido hecho, han visto el poder de Dios. Go ahead and read Romans 1:21. Ok, el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. So they knew God at one time. Conocían a Dios una vez en la historia. We all came from Adam. Todos nosotros hemos venido de Adán. So in a sense, we're physical brothers. En un sentido somos hermanos físicos de Adán y de nosotros, de cada uno del otro. And then, of course, the world was wiped out except for Noah and his son. Pero en el mundo de Noé, Dios acabó con el mundo menos Noé y sus hijos. Noah knew about God. Noé conoció a Dios. He passed it to his son. Él pasó ese conocimiento a sus hijos. But people have failed to pass it on to their children. Pero la gente ha fallado en pasar la verdad de generación en generación, de padre a hijo. So not only do we just see creation every day and his power and his attributes every day, No solamente vemos las pruebas de Dios, de los atributos de Dios por la creación, sino we fail to pass God on que, through generations. que no solo negamos eso, pero fallamos en pasar la verdad de generación en generación. Okay, versículo. Entonces su falta de respeto por Dios produce complacencia. No lo honraron como a Dios ni le han dado gracia. Entonces han terminado pensando puras tonterías. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. So they failed to honor God for his power and his greatness. Ellos fallaron en darle honra a Dios por su poder. It led to a futile thinking that was worthless. Les llevó a tener una mente reprobada, unos pensamientos, razonamiento entenebrecido. Just waste of time. And they forgot God and their thinking is just a waste of time. Ellos se habían olvidado de Dios, entonces sus pensamientos eran vanos. And their foolish hearts became Dice, entonces su necia mente se ha quedado a oscuras, o dice aquí, dice que su necio corazón fue entenebrecido. So even though they were claiming still that they were smart, they said, we know the truth, we know what we're doing, it's okay what we're doing. Ellos pensaban que sabían lo que hacían, But God said these types of people have become foolish. pero Dios dice que no, son necios. Se pensaban sabios, pero Dios los llama necios. And futile thinking.
Y dice que sus pensamientos son vanos. So God says they became fools. Dios dice que se hicieron necios. So this type of person that you might know today, Entonces, este tipo de persona que quizás conocen a algunos de los pecadores inmorales, this is what their life is like. esta es un cuadro de su vida. Their thinking has come to foolishness. Su mente ha llegado a ser entenebrecido, necio. Sus corazones son entenebrecidos, oscuros. Su negación de Dios como Dios llegó a ser idolatría. Se cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes. Versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Okay, so look at this verse. Ahora vamos a mirar este versículo. It says they traded in Dice que cambiaron God's glory, la gloria de Dios, the incorruptible God, la gloria del Dios incorruptible, to a corruptible image. a una imagen corruptible. So they began to worship things, the creation, they began to worship things that were corruptible. Comenzaron a adorar a cosas corruptibles. First of all, God, I think Paul was trying to indicate that God never is corruptible. Primeramente, Pablo está tratando de indicar aquí que Dios es incorruptible. You can't say, here, God, I'm going to hand you $20. No se puede decir, mira Dios aquí, ten $20 Can you just let me into heaven? para permitirme entrar por la puerta de atrás. God is not, he's incorruptible. Dios no es corruptible, He never changes. nunca cambia. And also, when he says corruptible, Pero también cuando dice corruptible, they began worshiping things like wooden statues. habla de que comenzaron a adorar a estatuas de madera, de imágenes de madera, cosas corruptibles que se pudren con el tiempo. So, let's read Jeremiah 10. Vamos a leer Jeremías capítulo 10, versículos 3 al 16. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. How foolish could man become?
la profundidad de la necesidad del hombre es increíble. Cuando llegan a ver un árbol y lo recortan, y con una parte de eso hacen leña, pero de la otra parte hacen una imagen. Y Dios está mostrando aquí en realidad la necesidad de eso, que es medio divertido ver la necesidad de la gente. Podría caerse, su Dios podría caerse. Pero también dice Jeremías que Dios es grande y eterno y su poder no tiene fin. ¿Que pueden imaginar que el hombre ha llegado a este punto? Sí. Pero no se para ahí en imágenes de hombres, de personas. La culpabilidad del pecado moral, perdón. Su falta de respeto por Dios, complacencia, o sea que llegaron a tener complacencia. No le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Su negación de Dios como Dios llegó a ser idolatría. Cambiaron la gloria de Dios por imagen inmortal por imágenes. Dios los abandonó a la impureza que deseaban. El versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Entonces Dios les entregó a la impureza que ellos querían. Como lo habían negado por tanto tiempo, quizás por un tiempo impedía que ellos se metieran en esas cosas, pero Dios por fin llegó a permitirles hacer lo que querían hacer. Entonces comenzaron a deshonrarse el uno al otro. Entre sí, pues, Dios permitió que se deshonraran sus propios cuerpos. Su profanación causada por la adoración de los ídolos resultó en la degradación. Versículo 25 dice, y cambiaron la gloria de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En versículo 18, empujaban abajo, aguantaban abajo la verdad de Dios. En versículo 21, no le honraron a Dios como Él merecía, sino que comenzaron a honrar a ídolos. Ahora han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Comenzaron a adorar y rendir culto a cosas en la naturaleza. ¿Cómo podrían llegar a hacer esto? El creador del mundo lo cambiaron. El que creó los animales, la gente. Y comenzamos como la humanidad, llegamos al punto de adorar a la creación. ¿Cómo se aguanta Dios en no destruirnos? O sea, ¿por qué no nos destruye Dios? Porque hemos llegado a este punto. Y cuando veo esto es lo que digo, esto es lo que merece la humanidad, la destrucción. ¿Cómo podría llegar el mundo a rechazar a su Dios de esta forma? Pero no se para ahí, se pone aún peor. Versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Así que Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. God gave them over to degrading passion. Los entregó a pasiones vergonzosas. It gets even more repulsive. Their sin gets more. El pecado de ellos se pone más repulsivo. In 26 we see En el versículo 26 vemos prostitution and el comienzo de la prostitución y también la homosexualidad femenina. and this is the second time God says that He gave them over. Es la segunda vez en este pasaje que vemos que Dios los entregó. This must be what they really wanted. Esto quiere decir que es lo que ellos querían de todo corazón. So it's not only among the women, but also we see Pero no era solamente entre las mujeres, sino que el versículo 27 dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. so God gave them over to this. Entonces Dios les entregó a lo que ellos querían y permitió que lo hicieran. And as it said earlier, they began to dishonor their bodies among themselves. Como dice en el versículo 25, que comenzaron a deshonrarse los cuerpos entre sí, y así lo vemos. Okay, let's read it. 28 through 31. Ahora vamos a leer los versículos 28 al 31. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. So this is the third time that God says, Ahora give them over. tenemos la tercera vez que Dios les entrega a algo. Les entrega a hacer las cosas que no son apropiadas. And they also decided to not even acknowledge God any longer. Ellos decidieron de dejar de decir que exista Dios. And this is very common in the States. I don't Es muy común en los Estados Unidos, no sé de aquí, pero but people in college, en las universidades it's very es muy común, muy común. say God doesn't even De decir que Dios ni existe, no hay Dios. they will often even laugh at. Se burlan de uno que cree que hay un Dios, que existe Dios. So we see there's there's a list of sins Hemos visto la lista de pecados that this type of people is. que este tipo de gente realiza, el pecador inmoral. And God gave them to a depraved mind. Dios les entregó a una mente depravada. So first He gave them over to the impurity of their heart. Primeramente permitió que ellos o los dejó recibir, los entregó a la impureza de sus corazones. Then He gave them over to the passions and the sinful desires that they. Y luego les entregó a los deseos y pasiones que tenían. And now He gives them to a depraved mind that doesn't even care that God exists. Ahora les entrega una mente depravada una mente que ni le importa que exista Dios. And wants to believe that He doesn't even exist. Y quieren ahora creer que ni existe Dios. Dios los abandonó a perversos pensamientos, versículo 28. Dice, ellos
Dios los entregó a una mente reprobada. Now we'll see the list of sins here. Y hemos visto la lista de pecados en versículos 29 al 31. Han multiplicado su degradación por pecados innumerables. Su desafío de Dios se coquetería con la muerte. O sea que llegan a la condenación. Versículo 32 dice así. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Saben que sus acciones merecen la muerte y ellos mismos desafían a Dios So we'll y animan a otros a oponerse a Dios. Y entonces animan a otros a oponerse a Dios. Miren el versículo 32, cómo llega la humanidad. Se complacen con los que las practican. O sea que les gusta cuando otros hacen lo mismo. Sabemos que en el principio sabían lo que Dios requería. because it says they knew the ordinances of God. Dice que conocían la ordenanza de Dios en el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. So as Paul said earlier, they have no. Por eso, como Pablo dice, no tienen excusa. El pecador inmoral no tiene excusa. And it says in the verse that those who practice such things Dice en ese versículo que los que practican tales cosas son dignos de muerte. This is an important thing to understand about God and His justice. Es un detalle muy importante entender acerca de la justicia de Dios. That the cost of sin Que el costo del pecado is death. o la paga del pecado es muerte. It started off even in Genesis chapter 2, Comenzó aún en Génesis capítulo 2. where Ahí donde vamos a Génesis 2, 17. Dios había establecido un solo mandamiento en este momento del mundo. and all it was don't eat from one tree. Y era simplemente no comes de un cierto árbol. Y el versículo 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. So even from the beginning, the cost of sin has been death. Aún desde el principio, el costo del pecado ha sido la muerte. Let's see Ezekiel 18:4. Vamos a Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Tienen que entender que la paga del pecado es muerte. If you don't understand this, you don't understand the gospel. Si no entienden esto, no entienden el Evangelio, no entenderían. Okay, one more place where it's Y un versículo más, Romans 6:23. capítulo 6, versículo 23 de Romanos. Romanos 6, 23. Y lo saben de memoria, ¿verdad, hermanos? Sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la paga del pecado es muerte. And these people, what did they deserve? Y esta gente, los pecadores inmorales, ¿qué merecían? They deserved death. Merecían la muerte. ¿Están alegres que no son pecadores inmorales, hermanos? Well, if we say that, Entonces, si decimos esto, we're part of the second group. entonces somos parte del segundo grupo, los pecadores los pecadores morales. I've been guilty of this. Yo he sido culpable de esto.